Hoy hablaremos de una de las razas más elegantes, pero también más imponentes del mundo canino. La raza relativamente reciente debe su nombre al cinólogo alemán Carl Friedrich Louis Dobermann, quien a finales del siglo XIX decide seleccionar una nueva raza que le sirva de guarda y protección en su nunca bienvenida profesión de recaudador de impuestos. Para la creación de la raza se hicieron cruces entre el Pinscher alemán, Rottweiler, Bouseron, Weimaraner, Manchester Terrier y Greyhounds negros. La función original del perro resultante de estos cruces era la de proteger a su dueño del asalto de ladrones que acechaban su recaudación. Estas razas se cruzaron cuidadosamente para crear el Doberman que conocemos hoy en día. La raza fue reconocida oficialmente por el American Kennel Club en 1908 y se ha convertido en una de las razas de perros más populares en todo el mundo. Desde el primer momento, la raza alcanzó unas altas cotas de popularidad gracias a su apariencia, al tiempo elegante e imponente, y a su temperamento fuerte, orgulloso y valiente, que confería una seguridad extraordinaria y una tranquilidad muy valorada en la convulsa Europa de principios del siglo XX a sus afortunados propietarios. La fama de los Pinscher de Dobermann, nombre con el que se conocería a la raza durante muchos años y con el que incluso se le sigue denominando en los Estados Unidos, enseguida traspasó las fronteras de Alemania, llegando los primeros ejemplares al otro lado del Atlántico a principios del siglo XX y obteniendo el reconocimiento por parte del American Kennel Club en 1908. En esa época la raza estaba aún en proceso de formación en su propio país de origen y tal vez esta sea una de las causas que expliquen la enorme divergencia de tipo entre los actuales Doberman alemanes o europeos y los criados con líneas de sangre americanas. Aunque en la actualidad se le utiliza incluso como perro de compañía, la raza fue desarrollada como un animal de trabajo, exclusivamente utilitario. Sus virtudes son muchas y su polivalencia le permite trabajar como perro de vigilancia, protección, rastreo, rescate de personas, auxiliar de la policía y el ejército, perro de terapia y guía para ciegos, y como un excelente competidor en deportes de ring, obediencia, Schutzhund, monitoring e incluso exposiciones de belleza. En cuanto a su uso como perro militar, es digno de reseñar el importante papel que la raza jugó en la Segunda Guerra Mundial. El Doberman, en los años 40, era muy popular en los Estados Unidos y su utilización en labores de guarda y protección estaba muy extendida. Fruto de la propaganda de la época, se extendió el tópico según el cual el pastor alemán era el perro favorito de Hitler y por extensión del ejército nazi. Por esa razón, el ejército de los Estados Unidos se volcó en el uso del Doberman como perro militar, especialmente en la Guerra del Pacífico, haciendo que su fama y buena imagen social aumentase de forma exponencial. También durante la Primera Guerra Mundial, estos perros, dada su flexibilidad y delgadez, podían escabullirse a través de zonas en las que era peligroso para los seres humanos. Dicha popularidad no paró de crecer en todo el mundo hasta que en los años 70 del siglo XX la raza conoció un auge espectacular. Era sin duda el perro de moda y empezó a sufrir las consecuencias de la misma. Por un lado, se dio una crianza masiva e incontrolada, con cruces poco selectivos y otros centrados más en aspectos estéticos que funcionales. Por otro, algunos nuevos propietarios se acercaron a la raza con un total y absoluto desconocimiento de la misma, destinando en muchas ocasiones a un perro puramente de trabajo a menesteres que no le eran propios. Todo ello provocó la proliferación de ejemplares con un temperamento alterado, agresivo y en ocasiones peligroso, fruto de problemas de crianza, selección y, especialmente, de manejo, lo que provocó que sobre la raza se extendiera una leyenda negra que estuvo a punto de condenarla al más absoluto ostracismo. Las crisis muchas veces sirven para limpiar el ambiente de todo aquello que es superfluo e improductivo, y algo así fue lo que sucedió con el Doberman. Tanto aquellos que se habían acercado a la crianza con el único fin de hacer dinero, como los propietarios poco preparados o nada dispuestos a cultivar las cualidades de su perro, encontraron pronto la excusa para alejarse de la raza dejándola así, otra vez, en manos de sus entusiastas y devotos conocedores, con lo que en poco tiempo, el Doberman volvió a recuperar el buen nombre que desde su creación le había acompañado.
Sobre su incorporación en Europa, no se está del todo seguro sobre qué fecha es la adecuada para decir que el Doberman se introdujo. Se cree que fue a finales de la Segunda Guerra Mundial, tras haber sido enviados desde Alemania. Tras esta reputación en el continente y la expansión de la raza por toda Alemania, su conocimiento en otras partes de Europa se hizo más palpable, llegando a poder verlos con más frecuencia por España. Aunque eso sí, lo solían tener los policías o gente que necesitaba protección, ya que no era considerado como un perro de hogar. En Europa existe un único tipo de Doberman, un perro atlético fuerte, con una lealtad excepcional a su amo y una capacidad de protección superior. En Estados Unidos hay una diferencia entre el Doberman estadounidense y el europeo. Los perros de allí se ven un poco diferentes de lo que se puede ver en Europa. Si bien muchos criadores opinan que el Doberman americano tiene el mismo estándar de raza que el Doberman europeo, no hay duda de que existe la diferencia. El American Doberman, al igual que la descripción de la raza AKC, es una versión editada de un Doberman europeo, en forma, temperamento y en sus cualidades originales. El Doberman en Europa se denomina FCI, mientras que en Estados Unidos AKC. La mayor diferencia entre el Doberman estadounidense y el europeo está en el temperamento, y no en la forma en que está redactado en los estándares, sino en la simple falta de unidad y capacidad de trabajo en el American Doberman. La razón por la cual los Dobermans estadounidenses perdieron su capacidad de trabajo está parcialmente impulsada por el consumidor, parcialmente por las regulaciones, o la falta de este último. En Europa, los perros no pueden reproducirse si no pasan una prueba de trabajo. La prueba se llama CTTP. Esta prueba está diseñada para evaluar la estabilidad mental, las habilidades sociales, los nervios y el trabajo de un perro. La misma diferencia entre los perros estadounidenses y los europeos se aplica a la mayoría de las razas que trabajan: pastores alemanes, rottweilers, boxers. La mayoría de los perros que participan en el deporte Schutzhund y Hippo son importados de Europa o de líneas de sangre europeas. La mayoría de los perros que trabajan en las fuerzas del orden de los Estados Unidos, incluso en la CIA, también son importados de Europa. Eche un vistazo a la unidad K9 que figura en el sitio web de la CIA. El Doberman necesita el contacto con el hombre y sentir que su dueño desempeña el papel de líder al que admirar, seguir y obedecer. Es un perro extraordinariamente leal y fiel, tolerante, entregado y afectuoso con todos los miembros de la familia, pero a la vez muy determinado, valiente y orgulloso cuando el trabajo o las circunstancias lo requieren. Es una raza muy inteligente y fácil de entrenar, lo que no significa que dicha labor la pueda hacer cualquiera. Necesita de una mano firme y segura que le lleve por el camino adecuado. Su lealtad es inquebrantable, pero si percibe falta de seguridad o injusticia en el proceder de su guía, puede que llegue a cuestionar su liderazgo y plantee nuevos retos en su adiestramiento. Con el Doberman hay que ejercer el liderazgo con una autoridad natural y permanente, y no solo por parte de la persona que trabaje con él o a la que se considere como vértice de la pirámide social de la manada. Todos los miembros de la familia deben participar, de un modo u otro, en la educación de su perro de forma que éste los considere por encima de sí mismo en el nivel jerárquico. En caso contrario, se puede convertir en un animal testarudo y rebelde, especialmente si no se le presta la atención adecuada. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos. Larga vida a los perros.